Ahí está Adolfo, así que Roberto, cuando quieran empezamos. Está silenciado, Roberto. Roberto, Sí, vale. ya así como está nomás empiezo. Sí, sí, sí. Bueno, Se te escucha abajo nomás, pero empezamos. vale. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este Ateneo de Asma Grave. Para dar comienzo al Ateneo voy a presentar al doctor Álvaro Teijeiro. Es doctor en medicina, médico pediatra y neumonólogo, jefe del Centro Respiratorio del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba y coordinador del programa de asma grave de ese mismo hospital. Adelante, Álvaro, con tu conferencia. Muchas gracias, Roberto. Hago mi presentación. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Comité de Asma, que es el organizador de este evento, el Comité de Asma de la Asociación de Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Para mí es un placer poder presentar algo y mostrarles a ustedes y compartir algo que hacemos a diario con nuestros pacientes y compartir algo del programa de asma grave que estamos haciendo. Justo les voy a mostrar un paciente de nuestro hospital de 15 años de nuestra ciudad capital, es eutrófico, con antecedentes de una madre con un asma persistente y con inmunodeficiencia. Con antecedentes perinatales es un recién nacido a término, pequeño para la edad gestacional, que presentaba vómitos recurrentes hasta los 3 meses con tránsitos normales y con hipotiroidismo congénito, que actualmente sigue tomando levotiroxina por tal enfermedad. A los 3 meses de vida comienza con broncoespasmo y con laringitis a repetición, y en la edad escolar, a los 3 años, cuando comienzan las guarderías, empieza con infecciones respiratorias altas cada 15 días, sinusitis a 1 o 2 por año, pero no tenía otras infecciones más importantes como neumonías, otitis o meningitis, así que solamente tenía infecciones banales, digamos, o leves, pero siempre de vías superiores. Lo empiezo a ver a los 5 años de edad, donde ya el paciente tenía síntomas diarios al ejercicio, síntomas nocturnos asociados al cambio de clima, diurnos también, exacerbaciones que necesitaban corticoides orales, más de 6 por año, el uso de SABA según necesidad, pero 2 o 3 o 4 veces por semana, y siempre asociado también con la necesidad de salbutamol asociada al ejercicio, también con un diagnóstico de rinitis alérgica persistente. Presenta este paciente una sola internación en su vida, tiene, como les dije, 15 años, está a punto de cumplir 16 el mes que viene, y presentó una sola internación. La verdad que no fue un buen debut para mí, porque a los 15, 20 días de empezar a verlo, por primera vez interna, y ha sido la única internación, o sea que no fue un buen debut de empezar el tratamiento con este paciente. A pesar de eso, lo sigo viendo hace casi ya 11 años. Bueno, después la internación, esa que fue una internación la verdad que bastante leve, 4 días en sala común con oxígeno. Comienzo con tratamiento con budesonida y formoterol, 160 por 4 PAF al día, más Montelukast. ¿Y cuáles son los métodos complementarios que le solicito a este paciente? Bueno, son radiografía de tórax y tomografía, que son normales. También le había solicitado 2 test del sudor que fueron normales. Dosaje de vitamina D, que saber un alergista inmunólogo junto conmigo, donde la primera dosaje le da bajo y le da un tratamiento con vitamina D por 3 meses, pero después todos los otros dosajes de vitamina D fueron normales, que se lo siguió pidiendo su endocrinóloga. Como ven, ya están, a este paciente lo están viendo varios especialistas, además de su pediatra, y otro especialista que lo estaba viendo porque tenía mucha sintomatología digestiva, fue el gastroenterólogo, que le pide endoscopías gástricas que son patológicas, que necesitan tratamiento. Le hace una pH o impedancia o pHmetría, que también le da patológica. Les realizamos también alrededor del 2018 una rinofibrolaringoscopía, que fue normal, por eso es que no la coloco acá. Y con el laboratorio de inmunología y alergia en los diferentes años de inmunoglobulinas normales, con una IgE de 84, 96, casi normales también para su valor de referencia,
con eosinófilos 2014-2017 elevados, pero presenta una IgG2 baja para su valor de referencia, tanto en el 2014 como en el 2017, y con una IgG2 antinemococo también baja en esos 2 años, y con una respuesta a la colocación de la PNEMO 23 del doble de lo que presentaba prevacuna. El inmunólogo que lo empezó a ver en 2017 le cataloga como un diagnóstico de inmunodeficiencia específica a deficiencia anticuerpo a polisacario, por lo que le empieza a medicar debido a la sintomatología importante que tenía este paciente de infecciones banales, pero muy, muy frecuentes, con gamma-globulina subcutánea humana, Hizentra. Y el laboratorio de control del 2020, o sea, 3 años después de haber estado medicado con esa gamma-globulina, presenta valores de IgG2 normales y también de IgG2 antinemococo normales para el 2020, y también eosinófilos en sangre bajos comparados con los anteriores, que eso va a ser muy importante para el tratamiento que vamos a tener después. Pero sobre todo, además de mejorar su laboratorio, el paciente en el 2020 presenta una mejoría clínica dicha por un adolescente, que él ya no se enfermaba como antes, y que estaba realmente mejor que antes. Estos inmunólogos les realizan 2 test de alergia, 2 pruebas cutáneas, en las cuales dan positivo, le dan tratamiento para inmunoterapia sublingual, para dermatofagoides y después para alternaria, lo cual el paciente los realiza durante 1 año y que después los discontinúa como buen paciente también adolescente en esa época. Por mi parte, realizo reiteradas pruebas de función pulmonares, siempre las hacemos, o tengo la característica de nuestro servicio de hacerle espirometrías anuales, donde siempre las funciones pulmonares son normales, sin respuesta positiva al beta-2, por lo tanto necesitaba confirmar ese diagnóstico de asma, que era la sospecha clínica, que hace también la confirmación clínica que tenía asma este paciente, por lo que les solicito una prueba de broncoprovocación, y la única que teníamos a mano es la prueba con ejercicio, los cuales nos da positiva tanto en el 2019 como en el 2020, con una caída del BEPS1 del 17% y una caída aún mayor del BEPS1 del 26%, donde en esta segunda, en febrero del año pasado, debemos interrumpir el estudio porque presenta sintomatología con una escala de PINFAN de 8 puntos. Y acá les muestro la línea de tiempo para que ustedes tengan una idea de la cantidad de medicamentos que el paciente recibió de la parte respiratoria. Acuérdense que también recibía levotiroxina, recibía medicación para su rinitis, recibía medicación de gastroenterólogo, pero ustedes van viendo las diferentes estrategias terapéuticas. Acá en este asterisco, donde a los 5 años donde comienzo a ver yo en mi consultorio privado, seguimos con el tratamiento, siempre tratando de fortalecer la adherencia. Sabemos que eso es bastante complicado, especialmente en la parte privada. Como les dije, en el 2017 el nuevo inmunólogo y alergista le empieza a medicarlo con gamma-globulina humana subcutánea, 200 microgramos cada 15 días. Cambio de estrategia terapéutica de budesonide, formoterol, la fluticasona, belanterol más montelukast, sin poder llegar a controlar los síntomas. En 2018 otra vez cambio a la estrategia budesonide, formoterol, pero SMART, a ver si con eso me mejoraba, y sin mejorar y con aumentando la dosis cada vez mayores de corticoides inhalatorios y de exacerbaciones y de no poder controlar los síntomas. Como el paciente tenía una IG de 150 y pruebas cutáneas positivas, decido colocarle en consultorio privado o comenzar con omalizumab a un vial de 150 miligramos por mes. El paciente, eso fue 2018, paciente como seguía estando con mala evolución, decido, y habíamos comenzado con el programa en nuestro hospital, decido incorporarlo al programa de asma grave del Hospital Pediátrico de Córdoba, donde les comento algo, bueno, esto está a punto de salir publicado, con datos que ya les voy a mostrar, son muy alentadores y esperemos tener muy buenos resultados en las publicaciones, donde el paciente que concurre ese día a la consulta, que es un solo día a la semana, que es el día miércoles, pasa por 3 servicios el mismo día, por kinesiología, salud mental y neumonología, y con los objetivos principales para tratar que esta asma grave no controlada la podamos dividir en alguno de esos 2 subgrupos, colocaron algunos de esos 2 subgrupos en asma grave difícil control o asma resistente
al tratamiento. Y estos son los datos que tenemos de los primeros 23 pacientes que hemos seguido durante 6 meses, consultas mensuales, y la verdad que lo que les mostraba recién son datos muy, muy alentadores, donde hemos podido disminuir significativamente el mal control de los síntomas, hemos mejorado, aunque no significativamente, la mala calidad de vida, pero sobre todo hemos disminuido significativamente las consultas a la emergencia, disminuimos sobre todo las internaciones, que el asma grave es fundamental, y algo también muy importante en todo el asma, pero también en esta asma grave, hemos mejorado significativamente la técnica inhalatoria adecuada. Por eso que estos datos estamos muy contentos con el programa que hemos podido hacer en la mayoría de los pacientes. Pero este paciente, que a pesar que tenía un biológico, que estábamos con fruticación bilanterol más montelukast, le teníamos que seguir agregando corticoides inhalatorios porque no podíamos controlar sus síntomas. En los primeros 6 meses del programa que estaba el paciente, solamente un mes, el mes de octubre, fue el que pudimos lograr controlar sus síntomas, pero los demás meses no pudimos controlar los síntomas medidos por ACT, y como ven ustedes acá, tampoco pudimos controlar la calidad de vida, o no pudimos cambiar o variar o mejorar su calidad de vida en 6 meses, cosa que sí lo hacíamos en la mayoría de los pacientes. ¿Y qué pasó en el 2020? Muchos de los pacientes mejoraron, pero este paciente seguía con 4 exacerbaciones durante el 2020 hasta septiembre, con falta de control de síntomas, con uso de salbutamol 2 o 3 veces por semana. Pre-ejercicio necesitaba siempre salbutamol, a pesar de estar con todo ese tipo de medicamentos controladores, que en cada cambio de clima necesitaba corticoides orales, que seguíamos con el tratamiento. Ya el paciente se cansó de usar omalizumab porque él mismo me decía, la verdad que mejoré mucho de la clínica de infecciones, no me enfermo, y acuérdense, estaba colocándose omalizumab y Hizentra, que es la gamma globulina, que también es un dato importante que me había olvidado decirle, por lo menos cuando hablamos con el laboratorio de omalizumab, es el único paciente en el país que está usando al mismo tiempo de lo que habían averiguado ellos, está usando un tratamiento biológico más una gamma globulina subcutánea. Entonces, dentro del programa nos paramos y en las reuniones semanales que tenemos dijimos, algo tenemos que hacer con este paciente, tenemos que cambiar la estrategia porque no nos está dando resultados, ya llevamos 6 meses, lo colocamos en el grupo de asma grave resistente a tratamiento y no logramos controlar. Aquí lo primero que hicimos, bueno, justo en septiembre del 2020 incorporamos a una nueva kinesióloga, que era la licenciada Bustos, donde comenzó con los planes personalizados de rehabilitación respiratoria, que es lo que empezamos a hacer con este paciente. Acuérdense de uno de los problemas que más tenía el paciente, es que no podía realizar actividades físicas. Y también dentro del equipo de salud mental lo pudo individualizar el paciente y empezó a hacer sesiones de psicoterapia individuales, pero también familiares, que eso ayudaron mucho. Y acá empezamos a ver, ¿qué otra estrategia? Bueno, hicimos esto en el programa, pero bueno, tengo un paciente de 15 años, empezamos a consultar ya casi como un tratamiento de un adulto, empezamos a consultar especialistas de adultos a ver qué nos recomendaban ellos, porque la verdad que nosotros ya queríamos hacer algún switch de biológicos o cambiar la estrategia de tratamiento. Entonces, bueno, al consultar con especialistas de adultos, debatir mucho con el equipo de trabajo de asma grave del hospital, decidimos, como le dije recién, incorporar estas 2 estrategias, la rehabilitación respiratoria y las sesiones de psicoterapia individual y familiar, pero también acá empezamos a cambiar estrategia. Y acá va la primera pregunta, que Luciano les va a poner este link en el chat, o sea que ustedes entran al chat y hacen un clic y les va a abrir una ventana donde van a empezar a votar y van a evaluar cuál de estas opciones ustedes elegirían. Ya les voy a contar después cuáles son las que elegimos nosotros. Como primera opción que los teníamos a mano era, bueno, usar fluticasona bilanterol o seguir usándola y agregarle mepolizumab, hacer el switch del biológico del LOMA al MEPO. La segunda opción era usar fluticasona bilanterol más tiotropio, 5 microgramos al día, que era otra de las opciones. La verdad que teníamos poca experiencia para asmáticos en pediatría, que los médicos adultos tienen más experiencia que nosotros. La tercera opción era usar fluticasona bilanterol más tiotropio, 5 microgramos al día más acitromicina, o alguna otra estrategia que a ustedes se les ocurra también
que pueden opinar, que después en las preguntas, en eso no va a haber respuesta, pero después en las preguntas y respuestas al final, si alguien quiere hacer algún comentario que utilizaría otra estrategia diferente a esta, nos pueden comentar. Les dejo unos minutos o unos segundos para que puedan votar. Dejamos unos 30 segundos para que puedan elegir. En este pueden elegir una sola opción. Van a haber dos preguntas. La segunda pregunta todavía no la contesten. Contesten primero esta y es una sola opción. Álvaro, un solo Sí. detalle. Sí. Es probable que cuando entren a la parte de chat y hagan clic, pueda pedirles salir de la reunión. Si a alguien se le complica que no la pueda contestar, al menos tenerla presente mentalmente cuál era la opción para tenerlo en cuenta luego en la discusión. Bien, perfecto. No sé si, Roberto, estás viendo los porcentajes para que ya nos vayas diciendo, así pasamos a las respuestas. Mirá, Álvaro, acá en la página que me indicaste todavía no se muestra ningún porcentaje. Bien. Yo dejo de compartir y me fijo yo en la página. Bien, la mayoría está votando. ¿Cómo? Es muy bajo el porcentaje de respuestas que veo. Sí. Sí, me parece que no están pudiendo entrar al chat. Pero bueno, para no demorarlos. ¿Estás viendo otra vez la pregunta, Rodolfo? Adolfo. Sí, sí, se ve de nuevo la Bueno, pregunta. vamos a la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no usamos la opción de seguir con fruticación bilateral más mepolizumab? Porque la verdad que en el citológico que hicimos en el 2020 y antes de empezar en septiembre, las dosis o el dosaje de eosinófilos en sangre era muy bajo, era del 20. Entonces, por eso no teníamos indicación o criterios para usar mepolizumab. Entonces, por eso el mepolizumab, que era la primera idea que se nos ocurrió hacer el switch de mepo a OMA, no lo usamos. La segunda opción, bueno, era una de las más válidas, seguramente ustedes es la opción que más han pensado. El Montelukast, haber usado tanto tiempo, la verdad que no tenía ningún criterio. ALAT nos recomienda que como tercer controlador usemos tiotropio en mayores de 6 años y no tanto el Montelukast. Pero la opción que elegimos fue esta, fluticasona, bilanterol, tiotropio, acitromicina. ¿Y por qué usamos esta opción y no la número 2? Porque charlando con el paciente era un adolescente, tenía acné, la dermatóloga había usado minoxiclina y nos comentaba que el único mes que estuvo sano, que podía hacer actividades físicas, podía estar haciendo actividades con sus amigos, los cambios climáticos no le afectaban, era la citromicina. Y esto era en un mes de septiembre, donde estamos en uno de los picos de la pandemia en Córdoba, y el paciente tenía una inmunodeficiencia a anticuerpos polisacáridos. Necesitamos controlar los síntomas, y por eso que era fundamental controlar rápidamente los síntomas. Es por eso que me arriesgué, sabiendo que el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico que me podía dar efectos adversos de la citromicina, pero quería el grupo estabilizarlos rápidamente. Bueno, la otra opción terapéutica, después si quieren la discutimos, si alguien tenía alguna otra opción diferente. ¿Y cuál fue la evolución clínica?
posterior a ese cambio de tratamiento, ese cambio de estrategia terapéutica. Bueno, la verdad que la mejoría fue muy marcada. Durante los 4 meses siguientes presentaron un test de control de asma, un ACT entre el 22 y 26 puntos, donde logramos mejorar su calidad de vida, que era de 4 puntos, que no lo habíamos podido mejorar nunca en los primeros 6 meses de evolución en el programa. Pero bueno, era esperable que después de los 3 meses el paciente ya había mejorado, empezó con síntomas digestivos, que era lo que yo esperaba, conociéndolo de años al paciente, tuve que suspender la citromicina, pero a pesar de eso, que ya lleva un mes de haberle suspendido la citromicina, el paciente, los síntomas siguen controlados. Pero lo que más me interesaba a mí, que era lo que más les molestaba al paciente, era que el paciente empezó a tener mejor tolerancia al ejercicio, que podía realizar actividades físicas cada vez más intensas que antes nunca las había podido hacer. Entonces, habíamos podido lograr mejorar esos rasgos tratables que ya vamos a hablar, que el paciente más lo molestaban y más le alteraban su calidad de vida. Habíamos hecho un conteo de eosinófilos de ahora, desde febrero del 2021, luego de haber bajado los corticoides, que estaban en 40, ahora están de 283 células por microlitros. Entonces, eso es importante para ver qué vamos a hacer en el futuro. Y acá viene la segunda pregunta que les hago, que bueno, si pueden, los que han podido entrar al link, cuando respondieron la primera, pueden entrar a la segunda, pero para ustedes, ¿cuál fue la causa, el motivo que mejoraron sus síntomas, que mejoró su calidad de vida y que mejoraron sus rasgos tratables, que yo les nombraba recién que era tan importante? ¿Fue por el efecto pandemia, que como ustedes tienen pacientes, deben haber mejorado la mayoría? ¿Fue por el plan personalizado de rehabilitación respiratoria, más las sesiones de psicoterapia individual, pero también familiar? ¿O el haber cambiado la fruticación aminoterol, haberle agregado el tiotropio y la citromicina? Y una pregunta aparte de esto, que ahora como tiene una pronesianofilia de 283, ¿usarían mepolizumab con este paciente? Bueno, los dejo que piensen unos minutos. Lo que voy a mostrarles en las próximas diapositivas, en los próximos minutos, es ver el marco teórico, por qué o en qué nos basamos para tomar estas decisiones con estos pacientes del programa de asma grave. Por supuesto que este paciente teníamos que colocarlo en el step 5 de GINA, tenía alta dosis de corticoides, tenía otro controlador en LAVA, tenemos que agregarle tiotropio como nos recomienda GINA y agregarle un biológico, que es lo que habíamos hecho. ¿Qué nos recomienda GINA también para manejar estos pacientes con asma grave? Que lo manejemos con un equipo multidisciplinario, que es lo que tenemos en el programa. La verdad que tenemos un gran equipo, ya después se los voy a mostrar, pero la verdad que estoy orgulloso del equipo que tenemos en nuestro programa, y que este equipo tiene que evaluar el fenotipo inflamatorio, si es tipo 2 o no tipo 2, tiene que evaluar detalladamente las comorbilidades y también diagnósticos diferenciales, que hemos equivocado. Nos ha pasado que hemos ingresado pacientes que creíamos que eran asma grave y eran otra patología, y la necesidad de un apoyo social de estos pacientes, especialmente en el hospital. No les había dicho, pero la verdad que este es un paciente con un nivel socioeconómico medio alto, y también sobre todo el apoyo psicológico. ¿Y qué nos dice Gina cuando tenemos evidencia que no hay una inflamación tipo 2, sino hay una inflamación tipo no 2? Bueno, debemos revisar los conceptos básicos de los factores que están contribuyendo a las exacerbaciones. Recomienda evitar exposiciones relevantes, considerar investigar diagnósticos adicionales, comorbilidades que son más raras, y también considerar una estrategia diferente, un tratamiento diferente, como en este caso el tiotropio, el antileucotrieno ya lo estábamos usando, no era necesario. Usar macrólidos a dosis bajas, aunque dice que off-label GINA es lo que usamos, o usar corticoides orales a dosis bajas, que eso también podemos discutirlo después. Si quieren podemos discutir en pregunta y respuesta por qué no usamos corticoides a dosis bajas. Usar termoplastia, eso en Argentina no está, y menos en chico, y también en este tipo no 2, el tipo no 2 o poco inflamatorio, todavía no existen biológicos en la actualidad. Hay algunos trabajos de investigación de fase 1 o 2 que están trabajando en biológicos para asma grave tipo no 2, pero todavía están en fases muy, muy tempranas. Acá solamente les quería mostrar este algoritmo que nos mostró en septiembre del año pasado, cuando hizo su lanzamiento de la guía de asma grave ALAT, que me parece genial, es muy, muy fácil, muy práctico, cómo diferenciar si es T2 o no T2, dependiendo de estas variables. Nosotros, desgraciadamente en Córdoba y especialmente en pediatría, no tenemos un equipo para medir feno, que eso hubiese sido mucho más fácil para ver si el paciente era
poco T2, le llamo yo, no un no T2 completo. Y ALAT también en esta guía nos recomienda, como les había dicho al principio, que debemos usar, y esto me parece que es una autocrítica para, por lo menos para los pediatras, o no para todos los pediatras en general, pero por lo menos desde mi punto de vista, una autocrítica mía, es que debemos usar como tercer controlador al tiatropio, que nos da pequeños beneficios en la mejoría de síntomas, que mejoría en la función pulmonar, disminución de las exacerbaciones, aunque las recomendaciones todavía son débiles, pero nos recomienda que en mayores de 6 años ya podemos usar el tiatropio en lugar, por ejemplo, del Montelukast, que estábamos usando con este paciente hace tanto tiempo. ¿Y qué evidencia me avalé o nos avalamos en el programa en usar acitromicina a dosis bajas? Bueno, en este estudio del 2019 de casi 400 pacientes de asma grave no eosinofílica, en 400 pacientes que estaban estadificados por diferentes clasificaciones de guías, en todos mejoraban las exacerbaciones o disminuyen las exacerbaciones con acitromicina a dosis baja, y concluye diciendo que reduce las exacerbaciones, mejora la calidad de vida, apoyan que esta opción de tratamiento es válida para el asma grave no T2, y también termina diciendo este trabajo que el orden en que se debe agregar la acitromicina no está claro aún. Que esa fue la duda de por qué, si muchos han pensado en usar el tiotropio y no usar la acitromicina, bueno, este trabajo también lo avala eso, pero les expliqué por qué en ese momento necesitaba colocar la acitromicina, que en otros pacientes no asmáticos por lo menos hemos tenido un muy buen resultado en el hospital. Pero donde me quería detener mucho en los rasgos tratables, la verdad que no solamente como nos enseña ALAT y nos enseña Gina y todas las guías, hay que fenotipificar al paciente. Debemos conocer y llevar a cabo y conocer bien los rasgos tratables, que eso nos enseña, ya en el EPOC se habló hace mucho tiempo, pero nos enseña Vanessa McDonald de Australia, que si conocemos los rasgos tratables y lo podemos controlar, vamos a poder disminuir las infecciones. Y este paciente tenía muchos rasgos tratables. Era un exacerbador frecuente, tenía problemas de ansiedad, tenía problemas de depresión, tenía muchos problemas emocionales el paciente, tenía enfermedades por reflujo gastroesofágico, pero tenía uno de los rasgos tratables, para mí, el que más le alteraba su calidad de vida, que era la intolerancia al ejercicio. Por eso que nos fijemos en los rasgos tratables, individualicemos bien, hagamos una evolución multidimensional, como dice Vanessa McDonald, para que podamos encontrar cuáles son los rasgos tratables más importantes de cada paciente. Debemos personificar, hacer más personal el tratamiento, mientras más severa y más poco controlada sea la enfermedad de nuestros pacientes. Y este artículo de William Bussey lo traigo porque, y nos pasa a diario, todos los que manejamos pacientes en pediatría, sabemos que el 80% son atópicos, y los severos, la mayoría de los más graves, la mayoría también son atópicos. Entonces, casi siempre nos vamos a que la mayoría, como les dije recién, a este gran grupo de los atópicos. Entonces, y sobre todo sabemos que el tratamiento para estos atópicos es realmente maravilloso, mejoran rápidamente. Ustedes ven que le han puesto, en este caso, un omalizumab y mejoran a las 3-4 semanas, y la verdad que tenemos experiencia hace muchos años, no quiero hablar ahora de biológico, pero mejoran rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente es no T2 o, como dice William Buss, que es sintomático, que tiene bajos niveles, pero que tiene bajos niveles de alergia, que es el menor porcentaje, pero que tiene pocos niveles de alergia? Entonces, ahí es donde podemos equivocar la estrategia terapéutica. Entonces, debemos pensar que aunque sea un 10, un 15, un 5, un pequeño porcentaje, pensemos que cuando el paciente no es tan atópico, no es tan alérgico, no nos vayamos de cabeza, por más que tengamos pruebas cutáneas positivas, una IgE de 150 en ese momento, pero como verán, siempre bajó la IgE que me mandó justo esta tarde la madre junto con el eosinófilo era de 84, o sea que siempre estuvo ahí, que no era tan alérgico el paciente, por más que la alergia se ve por las pruebas cutáneas positivas, a diferencia de otros que tienen polisensibilizaciones mucho más importantes, IgE de 1000, de 1500, bueno, eso sí está en este grupo, pero hay un pequeño porcentaje que no lo dejemos de prestar atención, porque si no, nos podemos equivocar en la estrategia que hemos indicado para ese paciente. ¿Y qué evidencia teníamos en los programas de rehabilitación? La verdad que cuando incorporamos a la kinesióloga, que
que empezó a manejar los programas de rehabilitación respiratoria, empezamos a ver no solamente en estos pacientes del programa, sino en la mayoría que empezaba a trabajar con ella, unos resultados maravillosos. Y esto la ATS, la IRS, nos da que hay una evidencia ya en esto, que no es algo empírico, que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas lo necesitan, especialmente los que tienen mermada su actividad diaria, que era lo que le pasaba a este paciente, no podía jugar ni siquiera de arquero con sus amigos, que hay un interés creciente para el asma, aunque esto es un artículo del 2010, la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria dice que solamente el 6% de los pacientes que necesitan rehabilitación respiratoria solamente lo utiliza. Entonces debemos darle mucha importancia a esto. La rehabilitación respiratoria nos ayuda mucho a nuestros pacientes. Y por último, el otro rasgo tratable que tenía era el tema emocional, que cada vez estamos viendo más, y sobre todo en la pandemia, más problemas emocionales en estos pacientes y en las familias. Y acá solamente les muestro 2 trabajos o 2 evidencias por qué debemos prestarle tanta importancia, que en este estudio del 2015 nos dice que mayor estrés de las madres, acuérdense, madre asmática, hijo asmático, más sobreprotección, mayor estrés de la madre por tener miedo que le pase algo, encima con inmunodeficiencia, hay mayor inflamación de las vías respiratorias, esta medida por feno, y también una de las claves, para mí una de las claves del programa nuestro, es la intervención psicoeducativa de los pacientes y de la familia, que en esta revisión, por más que sea vieja, el 2005, nos da unos datos muy, muy interesantes que nos dicen que si intervenimos en forma psicoeducativa a nuestros pacientes con asma grave, reducimos las internaciones, reducimos o mejoramos los síntomas y también bajamos los costos. Entonces, es algo clave que incorporamos en nuestro programa y que me parece en este paciente anduvo muy bien. Y por último, los dejo con este algoritmo que presentaron en septiembre en el último IRS, Funemer y Fleming, que no solamente dividen al asma grave en 2 subgrupos, como asma difícil tratamiento o asma resistente a tratamiento, sino en asma difícil refractaria. Entonces, es por eso, y es fundamental, y todas las guías mundiales nos están diciendo que no podemos manejar este tipo de paciente en forma personal, como yo hacía hace años en el consultorio. Por más que lo veían 5 o 6 especialistas más de otras especialidades, no podemos seguir manejando estos pacientes tan complejos en un consultorio donde tenemos 10 pacientes que nos están esperando. Debemos personificarlos y llevarlos a un programa con un grupo multidisciplinario, que eso es lo que va a hacer que logremos los resultados, no digo como lo del programa nuestro, pero sí resultados muy alentadores que nos ayudan a rever cómo estamos manejando estos pacientes. Y por último, no sé si han podido responder, en este caso Roberto, Adolfo, ¿pudieron verlas, si respondieron más a las preguntas o no han podido entrar? No pude puede entrar. Bueno, no importa. Pero bueno, me voy respondiendo cada pregunta que me hice para ver si ustedes están de acuerdo. Bueno, ¿por qué mejoró su calidad de vida, su control de síntomas, sus rasgos tratables que hablábamos recién? Por el efecto, la verdad que el 90% de los pacientes habían mejorado, y saben que eso, los asmáticos, todos los que tienen enfermedades respiratorias, estuvieron guardados todo el año, se estuvieron cuidando más que los otros. Es por eso que han tenido una de las causas han tenido menos infecciones por SARS-CoV-2. Pero este paciente, acuérdense, en febrero del 2020 ya nos había dicho que clínicamente había mejorado mucho y que no tenía tantas infecciones. Entonces el efecto pandemia en él no hizo que mejoraran todos sus síntomas. Para mí, que puede ser discutido, si después si quieren lo charlamos, para mí mejoraron sus rasgos tratables, mejoró su calidad de vida gracias no tanto a la medicación, que es uno de los elementos que mejoró, sino al plan personalizado de rehabilitación respiratoria y las sesiones individuales de psicología, tanto del paciente como de su familia. Muchos me van a decir, sí, pero le agregaste tiotropio, cipromicina, por eso mejoró. Sí, pero realmente yo con esto les quiero dejar como una conclusión final, que no solamente sigamos agregándole corticoides, sigamos agregándole otros medicamentos controladores o otros biológicos nuevos que salgan, sino pensemos que hay otra forma de poder tratarlos y esos rasgos tratables debemos buscarlos de otra manera. Y me parece que es por eso que pongo como respuesta al tratamiento, que eso lo saco de todo el equipo, esto es una respuesta mía, para que no llevarlo a acarrearlos con el pensamiento mío solamente, que para mí hacer más hincapié en cuáles son los rasgos tratables, eso nos va a ayudar más que seguir agregándole fluticasona, budesonide, formoterol, tiatropio, acitromicina, corticoides sistémicos, dupilumab, omalizumab,
sí son importantes para algunos pacientes, pero debemos buscar todos esos rasgos tratables para poder controlarlos, y eso me parece que nos va a dar un mayor éxito, y además va a ser más barato. Esto es muchísimo más barato que un MEPO y un omalizumab. Entonces, me parece que debemos darle mucha importancia a esto. Y la última pregunta que les había hecho, ¿utilizarían ahora, se acuerdan que tenían 40 células, ahora tiene 342 células, ¿usarían mepolizumab ahora en este momento con el paciente, que era uno de los beneficios de sacar tanto corticoide, bajar la dosis de corticoide, a ver si los eosinófilos aumentaban? Y la verdad que aumentaron. Que eran 2,81, perdón, no 3,42, pero lo mismo, tiene un valor de más de 150, casi llegando a 300, que en los chicos tienen muy buena respuesta el mepolizumab. En este momento no, en este momento me quedaría como estoy, con el tiatropio, la fluticasona, siguiendo con el plan de rehabilitación y las sesiones individuales, y no le agregaría un biológico más, porque la verdad que está estable. No digo que en 2 o 3 meses empiecen las clases, él no va a empezar porque tiene inmunodeficiencia y un asma grave que recién estamos controlando, pero si empiezan las otras infecciones, que son las que a él le pueden hacer mal, sea una herramienta para el futuro, pero para este momento no agregaría mepolizumab. Y por último, todo esto que estuve comentando, les dije, yo cuando trabajaba solo no podía hacer nada con este paciente. Cuando empecé a trabajar con este grupo maravilloso, que trabajamos todos los miércoles, pero que la verdad que se dedica toda la semana para que el paciente mejore, la verdad que se esfuerzan día a día para que cada paciente mejore su calidad de vida y mejore sus síntomas y puedan hacer una vida normal igual que sus compañeros. Quisiera agradecer a nuestro equipo de trabajo que trabajan, y la verdad que estoy muy orgulloso de ellos. Muchas gracias, y ya empezamos las preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, doctor Álvaro Teijeiro. Ha sido una presentación de caso muy importante desde el punto de vista científico, un paciente pediátrico, asma grave, pero también un grado de inmunodeficiencia, aunque también ha sido aleccionador en cuanto a los rasgos tratables, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario con psicología y psicoterapia. Así que creo que daría paso a unas preguntas que están en el chat, si les parece. Vale, perfecto. De parte de Federico Raskin, no pudieron hacer variabilidad con PeakFlow para diagnóstico previo a broncoprovocación. Y otra pregunta, si hicieron seguimiento virtual o teleconsulta durante la pandemia. Bien. Bueno, Federico, espera que estoy saliendo de compartir la pantalla. En este paciente no usamos picoflujo, la verdad es que muchos hemos usado. En muchos pacientes hemos podido usar picoflujo matutino y vespertino siempre los ponemos un mes de picoflujo y evaluamos si hay una variación del más del 20%, que es una forma que también me parece perfecta la pregunta, porque si las espirometrías me dan normales, no es respuesta a broncodilatador, es una de las herramientas que tenés que utilizar, usar picoflujo, a ver si hay variabilidad matutina y vespertina. Eso me parece perfecta la pregunta. En este caso no, pero con otros pacientes del programa sí lo hemos usado. Pero bueno, como nos dio la respuesta positiva o la caída del BEPS1, por eso es que nos quedamos con eso, ¿no? Pero bueno, es algo que podríamos haber utilizado. Y no sé la otra parte de la pregunta, Adolfo. La otra pregunta era si hicieron seguimiento virtual o teleconsulta durante la pandemia. Bueno, sí. Por suerte en el hospital teníamos un programa que es de la provincia, que estábamos haciendo telemedicina, que bueno, lo usamos al principio, después se nos cayó, así que seguimos por las computadoras que tenemos en los servicios. Y lo más novedoso es que esta terapia de rehabilitación respiratoria se hizo todavía virtual, porque el paciente no quiere salir a la esquina, porque tiene mucho miedo de enfermarse, de empezar con problemas, tiene mucho miedo de contagiar a su madre. Lo primero que nos dijo en febrero del 2020, cuando ella estaba conociendo lo de la pandemia en China, nos dijo, tengo mucho miedo de morirme. Entonces él no salía por nada del mundo. Recién ha salido ahora el otro día una vez al shopping con unos amigos, pero la verdad que le costaba mucho salir de su casa, ¿no? Por eso que no hemos podido verlo nunca presencialmente, sino todo hacíamos virtual. Con eso respondo a la pregunta ahí. Un aporte del doctor Marcelo Coan en cuanto a la citromicina, como otros macrólidos, tendrían la característica de ser ahorradores de corticoides sistémicos.
Sí, 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 sí. Lo usamos como antiinflamatorios, que eso me ahorraba usar corticoides sistémicos. La verdad que una de las preguntas que nos podían hacer, no sé si alguien la va a hacer, pero ya me adelanto, es por qué no usamos, y la verdad que en los 23 pacientes que tenemos, ahora creo que tenemos 27, no usamos corticoides a dosis baja. La verdad que cuando con estos controladores que tenemos, con los biológicos que tenemos mepolizumab y omalizumab en estos pacientes del programa, no hemos necesitado. Sí, en otros pacientes fuera del programa, cuando está la función pulmonar baja, hemos usado corticoides a dosis baja 1 o 2 meses, pero en estos pacientes no hemos podido, pero lo usamos. El objetivo de usar la citromicina fue de usar, obvio que en contra del infectólogo. La infectóloga siempre se enoja con nosotros cuando usamos citromicina, pero bueno, hemos usado en pacientes más pequeños, post-infecciones virales, y hemos tenido muy buenos resultados también. Bien, de parte de Noemí Predolini, pregunta si se hizo un control ambiental doméstico y agrega que seguramente mejoró el paciente en base al debate continuo y engrandecedor de la calidad de test de tratamiento de este paciente. Sí, sí, siempre, bueno, cada visita, por eso que pasa por los 3 servicios. Los 3 servicios nos dedicamos a la adherencia, sobre todo el kinesiología y neumonología, a la adherencia, a la técnica, pero sobre todo también al control ambiental. Los kinesiólogos que tenemos, Graciela y Carolina, se dedican mucho a esto, lo que es el control ambiental. Nosotros también de entrada es lo primero que empezamos a trabajar sobre esto, así que me parece que es una de las partes de las variables que hay que controlar para ver si lo podemos controlar esa variable y ver si lo colocamos como un asma de difícil control o un asma resistente a tratamiento. O sea que eso es lo primero que hacemos en el programa. Eso contesta parcialmente la pregunta de Federico Raskin sobre si habían usado el test de adherencia a inhaladores. Y pasamos a una pregunta del doctor Maximiliano Gómez. En base a estas experiencias, ¿cuándo considerarías apropiado incorporar un tratamiento biológico? Y yo remarco esa pregunta sobre todo en pediatría, que es la experiencia que ustedes tienen ahí en el Hospital Pediátrico en Córdoba. Bien. ¿En este paciente o en cualquier paciente en general? Sería en general y también bien, asociado a pediatría. Bien. Bueno, en cuanto a biológico, cuando estamos en un step 5, cuando no hemos podido controlar los síntomas y estamos con dosis máxima de corticoides inhalatorios y con 3 controladores, por lo menos 2 o 3 controladores, y el paciente no ha mejorado, dependiendo si es un T2 alérgico, bueno, agregamos en pediatría omalizumab, pero a partir de mayo de este año, que aprobaron para 6 a 11 años, acuérdense que la mayoría de los pacientes nuestros tienen menos de 12 años, este fue uno de los únicos adolescentes, la mayoría son entre 6 a 12. En marzo de este año se aprobó, no, en mayo de este año, del 2020, perdón, se aprobó que se puede usar en el grupo etario de 6 a 11 años mepolizumab. O sea, si tenemos un asma eosinofílica, también podemos, y 5, podemos agregar mepolizumab, que tenemos un paciente que ya lleva 3 meses de tratamiento con mepolizumab, con 40 miligramos mensuales. La verdad que una respuesta muy buena, mejoró su función pulmonar, mejoró sus ACT, que justo el doctor Vieira lo va a presentar en el próximo congreso de neumonología en mayo de este año. Yo remarco ese dato solo para remarcarlo. ¿Desde cuándo podemos incorporar omalizumab en pacientes a partir de los 6 años? ¿Cuál era el criterio? En los 6 años, cuando tenemos un asma grave, resistente al tratamiento, que tiene prick test positivo y tiene una IG más de 30 y tiene más de 6 años, ahí se puede usar omalizumab, que acuérdense que va a depender del dosaje de IgE y del peso del paciente para ver los viales que le vamos a colocar. De parte de la doctora María Eugenia Lull, si la indicación de inmunoterapia sería conveniente en este tipo de pacientes y en aquellos pacientes pediátricos con asma e inmunodeficiencias, recordando que este paciente sí recibió inmunoterapia y tenía test positivos para alternaria y otros géneros. Y ácaro, sí, tuvo, se hizo en el 2014 y 2017 un año de inmunoterapia subcutánea. Creo que el primer año con el primer alergista lo hizo de 1 año y después lo discontinuó. Y después en el segundo prick test, que era para alternaria solo, era monosensibilizado ahí, se hizo también 1 año con inmunoterapia subcutánea también para alternaria, que también lo discontinuó.
Bien, y de parte del doctor Maximiliano Gómez, tips o consejos que no podemos obviar antes de decidir incorporar el biológico, fundamentalmente hablando de asma pediátrica grave, en pediatría obviamente. Bien. Mira, por suerte, esta es muy buena pregunta, Maxi. La verdad que nosotros venimos usando biológicos gracias a nuestro maestro Carlos Baena Cañani, que nos trajo un estudio de fase 3 al hospital desde 2007, o sea, tenemos mucha experiencia en usar omalizumab especialmente, que hasta hace poco es la única herramienta que tenemos en pediatría. Ahora ya tenemos MEPO, esperemos tener dupilumab o Benra, pero bueno, aunque son para mayores. Pero antes del programa, cuando estábamos en step 5, colocábamos y el paciente no lo teníamos controlado, con la evolución mensual del paciente, ahí colocábamos el omalizumab en ese caso. En cambio, al incorporar el programa, nos esperamos, lo damos una oportunidad, a veces menos, pero la mayoría son 6 meses, para ver si ese paciente es realmente un asma de difícil control o un asma resistente al tratamiento. Porque si es un asma de difícil control, hemos podido primero reconocer y después controlar esas variables, por ejemplo, el control ambiental que hablaban recién, segundo, la obesidad, o tercero, la adherencia, o cuarto, la técnica. Si hemos podido reconocer esa y le hemos podido controlar y hemos podido bajar la dosis de tratamiento, ese es un paciente con asma de difícil control. Entonces, para mí, ese paciente no tendría ninguna indicación de biológico. Ahí estamos gastando plata. Y me parece que antes eso lo hemos hecho. Me parece que ahora con el programa, por eso les decía que nos ahorra, mi objetivo es llevarlo como un programa provincial, porque ahorra mucho. Para mí, la única indicación del biológico es en un asma reciente de tratamiento. Cuando hemos podido controlar esas variables, pero bajamos las dosis y el paciente empiezan a caer los síntomas, a aumentar los síntomas otra vez, ahí es la indicación del biológico. Ahí ese algoritmo que ponía Punenberg, que fue muy interesante, del año pasado, el IARES, también hace una nueva variación, que es el asma refractaria difícil, que es que cuando el paciente, por más que vos le bajes la dosis de corticoides, pero esos rasgos tratables no los puedes controlar. Por ejemplo, no puedes controlar el tema emocional, no puedes controlar la obesidad, la adherencia, no la puedes controlar. Bueno, ellos también recomiendan que cuando no puedes controlarlo, también es un paciente de riesgo y también ese necesita un biológico. Que eso para mí era nuevo, lo aprendí del último IARES, donde el grupo de Punenberg, el grupo de Andy Bush, lo apoya también a eso. Bien, me hago eco de las palabras del doctor Maximiliano Gómez, que dice que es una excelente explicación de los conceptos de endotipos: asma difícil control, asma grave, asma refractario al tratamiento. Y volvería atrás para completar una pregunta de Federico Raskin sobre cuál específicamente fue el test de adherencia o con qué método medían la adherencia al uso de fármacos en estos pacientes. Bien. Bueno, yo eso no lo había entendido a Federico. La verdad que cuando acabamos de terminar de escribir el artículo, bueno, y una vez que al último siempre cuando escribimos, primero ponemos todo lo bueno de lo que hemos hecho y al último ponemos lo que nos faltó. Y la verdad que no utilizamos ningún test de adherencia. Lo que sí utilizamos, nosotros, gracias a una compañía farmacéutica, teníamos medicamentos para darle a todos los pacientes. El hospital le aportaba, el que no podía ir al hospital, le aportaba la concurrencia con pasajes, con plata, con el dinero, que sea, para que concurrieran todos los meses. Una de las indicaciones de concurrir al programa, de permanecer en el programa, es que después de haber faltado 2 veces seguidas, se lo sacaba al paciente, por eso es que empezaron 30 primero y después quedaron 23 nomás. Y lo otro era controlar la dosis que tenía. Usaban budesonida, formoterol, donde tenía el controlador de dosis, que se controlaban y se le daban. Pero bueno, eso sabemos que por más que le controlemos y estemos arriba de ellos y viendo la cantidad de dosis y dándole todos los meses la medicación sin que tengan que comprarla, que ese es otro a favor de ellos, los pacientes pueden hacerlo al aire o pueden no hacérselo. Entonces, la verdad que, y los test que habíamos leído, ninguno nos cerraba mucho. Por eso lo que más tratamos, más que buscar un test, es tratar de cambiar eso o actuar sobre la psicoeducación, de que para qué servía usar la medicación tanto en los padres como en los chicos. Y me parece que eso
aunque no es un test, pero lo están evaluando mucho el equipo de salud mental nuestro, me parece que lo más importante, hacerle entender al paciente por qué tiene que usar todos los días budesonide y formoterol, o fluticasona más bilanterol, o por qué usar el biológico cada 15 días, no de la óptica del médico, porque la verdad que los médicos somos eso bastante cuadrados, sino de la óptica del psicólogo o de otro agente de salud, la verdad que eso nos ha ayudado mucho, pero test de adherencia no utilizamos, que esa es una de las falencias, de las patas flacas del programa. Excelente. De parte de Carolina Molina, ¿qué parámetros utilizaron para ingresar al paciente a rehabilitación respiratoria? De mi parte, creo que todos los pacientes con asma grave en el hospital pasan sí o sí por el servicio de fisioterapia. Entiendo que quizás sea para evaluación, pero en este caso es parámetros para ingresar a rehabilitación. Siempre cuando, primero la clínica del paciente, el que tiene mucha sintomatología post ejercicio o por el ejercicio, es uno de los datos para ingresar, pero se les hacía a todo paciente que ingresaba la prueba pre y post broncolatadora, la prueba con provocación de ejercicio, y se le hacía el test de caminata. Cuando el test de caminata era menos del 70% y tenía una respuesta positiva, esos eran los pacientes que más necesitaban esta rehabilitación. Pero sobre todo nos guiamos por la clínica, porque hay algunos que los estudios nos dan normales, pero los chicos nunca en su vida, 10, 12 años, han hecho actividad física porque dicen que no pueden, que no lo pueden hacer, y en realidad todos los estudios le dan normales. Tanto el test de caminata, tanto la prueba de broncoprovocación, y no tienen una respuesta positiva muy elevada. Entonces, no tienen justificativo por qué no realizar actividad física. Entonces, me parece que esos pacientes también necesitan la rehabilitación respiratoria. Excelente. Esto es digamos, un gran muestreo sobre lo que es el asma grave en pediatría. Felicito a la persona, doctor Tejero, a todo el equipo del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Me imagino que quizás haya colegas de la misma provincia de Córdoba o de la ciudad capital preguntándose qué les pasa como a mí, que trabajo solo a veces y no en un equipo interdisciplinario, si existe en Córdoba, si existe a nivel provincia, la posibilidad de hacer derivación de estos pacientes al servicio interdisciplinario y cómo se están manejando. Sí, recibimos derivaciones, es nuestra idea. Hasta la idea más grande es tratar de hacer un programa provincial, ¿no? Porque no solamente quedarnos en el hospital, pero bueno, nuestro foco en nuestro servicio es el asma, entonces por eso nos especializamos en asma, y especialmente en este programa, pero sí, se reciben, llaman, bueno, ya después les puedo pasar personalmente mi email, mi teléfono, pero bueno, todo el equipo de trabajo puede recibir y derivaciones de diferentes partes. Tenemos pacientes que son de San Francisco, que son de Las Varillas, tenemos pacientes que son de Cruz del Eje, de todas partes de Córdoba, y que no todos de Capital, que se están colocando biológicos en el interior. La verdad que tenemos una red en eso de derivación, especialmente pacientes que también se quedan internados y desde ahí empiezan a estar en el programa, ¿no? Internados, por supuesto, en la terapia, con riesgo de vida y todo lo demás. Creo que no hay más preguntas, que hemos hecho un webinar muy interesante. Pregunto al doctor Roberto Yosen si hay algo para agregar. No, la verdad que no, solamente felicitarlo a Álvaro, felicitar a través de él a todo el equipo que lo acompaña, y agradecerle a todos los que han concurrido. Hoy era un día especial, que medio que el comienzo de esto se superponía con el webinar de SLAI, así que agradecerles que después de haber, a los que han participado en el otro webinar, que se hayan quedado también en esta actividad, que realmente mereció la pena. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a los dos, pero la verdad que es un honor estar con ustedes dos como coordinadores de esta presentación. Así que espero que este primer artículo sobre este programa que estamos haciendo sea publicado pronto. Ya está finalizado, lo estamos escribiendo con Anaí Yáñez, que nos ha ayudado mucho también. Esto fue la idea de hacer un programa, la idea la tuvo primero la AMR
pero que era para un registro junto con la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica, y desde ahí se me ocurrió hacer este programa. Pero la verdad que estamos muy, muy contentos y felices por los resultados que estamos teniendo nuestros pacientes y por el grupo que se ha armado. La verdad que tenemos un grupo que, como le dije recién, es muy orgulloso de trabajar día a día con ellos y que cada día, no solamente la verdad que estamos trabajando en el asma, estamos trabajando hasta con psicofonodiólogas, otorrinos también el mismo día, cardiólogos, bueno, se hace todo el mismo día, que ahí le mostré el equipo general del programa, pero si el paciente tiene que ir al otorrino para ese mismo día, si el cardiólogo si tiene que ir al cardiólogo, que todos van al cardiólogo, porque todo asmático grave tiene que ir al cardiólogo, también lo hace. La verdad que todo el hospital está para apoyar a este programa y estamos muy, muy, muy contentos. Y gracias al Comité de Asma de la Asociación por invitarnos. Perfecto, creo que estamos terminando el webinar con una precisión cronométrica, 21 horas. Ha sido un enorme placer y un honor compartir este webinar. Doctor Álvaro Teijeiro, doctor Roberto Joseph, y por supuesto, muchas gracias a los organizadores y a cada uno de los participantes que estuvieron presentes acá.